Se dio a conocer en el día de hoy la inflación que corresponde al mes de julio con un 4% y vamos a analizar justamente qué implica este 4% en obviamente una economía donde se caracteriza por una recesión y que siguen aumentando los precios, no a los niveles anteriores, pero sigue siendo un número que de alguna manera, sumado a la recesión, preocupa. Estamos con Matías Martínez, que es economista, a quien le agradecemos la presencia. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a arrancar justamente con los datos que se dieron a conocer en el día de hoy. Tenemos preparadas unas placas para repasar los datos que ha dado a conocer el INDEC, donde habla de un 4% mes de julio, el acumulado de este año 87% y el interanual 263,4%. Estamos hablando de los últimos 12 meses. Allí el primer dato de inflación. Vamos con otros datos más que son obviamente importantes para poder analizar justamente este contexto de una inflación que uno entiende que sería elevada. Vamos a ver si podemos ver la placa siguiente. Bueno, allí vemos restaurante y hoteles 6.5, bebidas alcohólicas 6.1, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 6, 5.8 salud, recreación y cultura 5.7, educación 4. De todas maneras, si bien acá no está alimentos, ha sido menor que estos porcentajes, algunos sostienen que sigue siendo lo más preocupante el incremento. Y ahora vamos por sectores, en lo que es el acumulado o el interanual. 320.5 bienes y servicios, comunicación 318.5, 306.6 vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, transporte 289.5, estamos hablando de los 12 meses, 281.3 en salud, alimentos. Acá es sin duda el tema más preocupante porque tiene que ver con el alimento de la mesa de cada uno de los argentinos, 275.8 alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es el acumulado de los últimos 12 meses. Allí, bueno, de alguna manera un repaso sobre lo que es la inflación. Vamos con, también para completar toda la información que tenemos que analizar, la canasta básica. Una familia tipo en el mes de julio aumentó lo que necesita para no ser pobre, 900.648 pesos. Y estamos hablando de un acumulado en el año de 81.7 y en 12 meses un aumento del 261.8. Para la indigencia también hubo un incremento, es la placa siguiente que vamos a ver a continuación. Bueno, allí, 3.1 mes de julio, 405.697 pesos para no ser indigentes. 4 integrantes de la familia con un acumulado de 68.6 y interanual 263.4. Acá los datos dados a conocer en el día de hoy. 4%, ¿era esperable? ¿Es algo que sorprende? ¿Es algo que se puede celebrar por parte del gobierno? Obviamente van a celebrar porque te toman interanual y te dicen es la menor inflación desde el año 2022, tiran el dato. Ahora, con el esfuerzo que se está haciendo en materia de actividad económica, creo que un número alto. Y más teniendo en cuenta que tenés todavía tarifas pisadas, como por ejemplo transporte, en lo que es Buenos Aires y la zona del AMBA. Vos bien lo dijiste, hay una estacionalidad en el tema de los alimentos que se ve, pero ya se sabe que en cualquier momento la carne también va a pegar ese salto. Claro. Acá lo que sucede es, creo que el único producto que tiene el gobierno a esta altura y hace una devaluación mensual de 2%. ¿Eso qué significa? Que vos estás encareciéndote a un 2%, porque vos devaluás un 2%, pero la inflación un 4%, te está haciendo un 2% más caro en dólares. O sea, el dólar sigue siendo el tema que encarece los productos de la Argentina. Claro, y porque llega un momento en el cual vos te haces caro en dólares, entonces te conviene más comprar de afuera que vender. Eso es lo que dice un economista a Milei, y Milei lo llama los econochantas. Sí, ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Sí. Y hay algo que vamos a escuchar que me llamó mucha atención, que él dice que se puede crecer con cepo. Eso la verdad que nos llamó a toda la atención porque si vos mirás desde el 2011 hasta la actualidad, nunca se creció con cepo. Es decir, puede haber un impulso, pero después se cae. Claro, pero digo, además también en estos 7 meses no ha podido demostrar esta teoría de crecimiento con cepo, porque de hecho hay una recesión. Y específicamente, 4% de inflación con la recesión, ¿qué lectura se hace? Porque no es un 4% de inflación solamente. También está dado el condimento económico de que la gente no está comprando y hay caída de la compra de productos. ¿Cómo se analiza esta cifra en el contexto también recesivo?
Bueno, los números se han reflejado, por ejemplo, en el mes pasado que siguió el dato pobreza, o sea que estamos ya cerca del 50%. Eso hace que haya una pérdida de calidad de vida y que se vaya reconfigurando los bienes y servicios que se consumen. Como por ejemplo, la gente se atiende más en la educación pública y deja lo que es la privada, más que nada por lo de las prepagas, porque se hace insostenible. Y después hay otra manera de consumir, porque estamos hablando del asalariado. Mira, vos pensás, hay tres tipos de ingresos. Tenés lo que tiene ingreso en blanco por medio de lo que son paritarias. Sí. Eso por lo general acompaña la inflación. Pero después tiene un sector de cuentapropista en blanco y otro sector que es el 50% en la informalidad. El cuentapropista en blanco cada vez es más. Lo que hace es, va por detrás de la inflación. ¿Por qué? Porque depende del ingreso de toda la sociedad. Es decir, yo me acuerdo cuando trabajaba en la carpintería mi viejo, era muy común que era 50% material, 50% mano de obra. Hoy el cuentapropista no te puede marcar un 50% de mano de obra porque no agarrás el trabajo. Entonces, el margen de ganancia empieza a caer y eso te da deterioro en la calidad de vida. Ni que hablar del sector público. El sector público hoy... Sí. No, solo pensando, ¿no?, que este 4% tiene otra incidencia cuando estamos hablando de recesión y pérdida de fuente de trabajo y un aumento de la pobreza. O sea, es más que un 4% solo en sí, teniendo en cuenta, bueno, que la gente no, digamos, va subiendo mes tras mes, capaz que no en la magnitud que venía subiendo, pero sigue subiendo y el salario o el dinero no alcanza para todo el mundo. O sea, tiene otro condimento, otra lectura ese 4%. Obviamente, porque ahí vos tenés en cuenta que vos no ves tanto la inflación. En realidad lo que ves es tu pérdida de poder adquisitivo. Claro, ese es el análisis que hay que hacer. Ese es el análisis que hay que hacer. Y lo que te está diciendo Milei es, mirá, la inflación está bajando, esto es duro, pero luego se van a ver los resultados de este sacrificio. El tema es que cada vez como que se patea un poco más para adelante el cuándo, o sea, ver ese horizonte. Y bueno, eso, vos fíjate que hoy el mercado ve más que nada la imagen, por ejemplo, en este caso de Milei, que los números de las cotizaciones. Porque antes sucedía al revés. Antes miraban los indicadores económicos. Ahora se ve la imagen. Mientras la imagen no caiga mucho. Ahora cuando cae, ahí es donde el mercado te empieza a soltar la mano. Bien. Por esta cuestión. Vamos a escucharlo. A Milei hoy hablaba, vamos a escuchar justamente los tramos salientes, donde habla justamente de inflación. Nos centramos en ese punto y escuchamos lo que decía hoy el presidente. Básicamente nuestra hipótesis de trabajo es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Para terminar con ese flagelo hay que terminar con la emisión. Y cuando nosotros llegamos en diciembre, la inflación mayorista era del 54% mensual. Entiendo que los economistas, como presagiaban todo tipo de calamidades, no quieran verlo así porque, digamos, van a quedar en evidencia en sus errores. Pero 54% mensual anualizado es el equivalente a 17.000. Y la realidad es que el último dato de mayoristas fue 2,7%. Es decir, anualizado eso da 35%. Vaya si no es un tremendo logro digno de un reconocimiento histórico para el ministro Caputo pasar del 17.000 al 35. Tengo un sistema de crawling peg, es decir que en algún sentido nosotros estamos habilitando ese piso de inflación de 2. Obviamente, porque hay que recomponer todo un problema de stocks. Y en ese contexto, si sacamos ese piso de 2, la inflación entonces estaría viajando a menos del 0,7 mensual. Es decir, que la inflación verdaderamente no ha bajado de 17.000 a 35, sino que ha bajado de 17.000 a 8%. Gracias, Toto. Quiero ser muy claro con esto. La inflación anula cualquier tipo de proyecto de vida, de negocio o incluso de formar una familia. Resulta imposible calcular gastos o planificar un futuro digno con la inflación comiéndole el bolsillo a los argentinos. Por eso terminar con ella es instrumental para recuperar la confianza de todos los actores económicos, que fue dilapidada por los gobiernos anteriores. Es por esas experiencias pasadas que aprendimos que ordenar lo fiscal y lo financiero es condición sine qua non para volver a crecer. Por más buenas que puedan ser las intenciones de un gobierno, sin una macro sustentable todo lo demás es efímero. Digo, de vuelta, no va de la micro a la macro.
Ustedes ordenan la micro y la macro es un desastre, digamos, van a terminar mal. Los econochantas decían, lo peor está por venir, que son los mismos que nos presagiaron que la inflación, por ejemplo, no iba a poder romper un piso de 7. Y ahora estamos viendo si va por debajo de 4 en minoristas, ¿no? En cuanto al rebote, ustedes lo que van a tener es lo siguiente. Hay recomposición del salario real, hay recomposición de las jubilaciones en términos reales. Por lo tanto, eso lo que va a permitir es que la demanda se empiece a expandir en un contexto de alta capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, digamos, eso es una de las partes del rebote y que todo el tiempo pueden estar viendo cómo el salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones. Bueno, así la palabra del presidente. Matías, ¿qué análisis se hace de todo lo que ha dicho en torno a la inflación, fundamentalmente, que es el tema central, con este 4%? Porque parece un discurso muy técnico y a veces es como complejo de comprenderlo. ¿Desde la economía se entiende lo que dice el presidente? A ver, la mayoría de los economistas del ala de él, libertarios, ortodoxos, más que libertario, no ortodoxo, están diciendo que hay graves problemas de atraso cambiario, que hay que salir del cepo. Y él, a ello hoy lo está llamando econochanta. Yo creo que se está haciendo más político y se está haciendo del palo de la economía. Claro. Yo creo que se ha acostumbrado al cepo y él sabe los daños que le está generando, pero sigue trabajando con su caballito de batalla, que es la baja de inflación. Si él dice que si saca el 2% del Core Inflect, la devaluación mensual, se va a un 0,7, sería genial. Y ahora otra cosa, él dice, la inflación es un fenómeno monetario y con déficit cero no hay inflación. Desde enero que tenemos déficit cero y seguimos, no podemos perforar el piso del 4. No hay emisión monetaria y sigue la inflación. ¿Cómo se ve, para concluir, cómo se ve el futuro? Porque recordemos que el ministro de Economía sostenía que para diciembre iba a haber una inflación de un 1.5, 2% aproximadamente. ¿Hay posibilidades en este camino donde se ve que continúa repitiéndose estos niveles de inflación que no son bajos? Estamos hablando de un 4%. Yo creo que él lo único que queda es que ahora con el RIGI y con el blanqueo sume unos 20.000 millones de dólares, como para que le queden reservas netas de 10.000 millones de dólares. Y el año que viene, después de las elecciones, que me parece que mucho tiempo, pero en algún momento llega a un acuerdo con el fondo que te va a pedir una devaluación para igualar, sacar todo tipo de cambios que existen. La inflación va a seguir elevada. ¿Se entiende? Digo, en la radiografía de hoy lo que da es que va a continuar en estos niveles. Va a continuar. No hay posibilidad de llegar a 1 o 2%. No, y va a ser complicado que rompa el piso del 4. Bien. Matías, muchísimas gracias por estar aquí y por la información. Gracias.